Agustín me ha dado pie para empezar mi intervención, a contar la anécdota de lo que le dijo el alto mando a ellos. Háganse la idea de que han perdido una guerra. Es verdad. Y para empezar a poner los pies en la tierra, hemos perdido la guerra. Y voy a poner dos ejemplos. Uno que viene bien en esta casa. Sí, a los compañeros y compañeras de comisiones obreras. Hace 15 años, ¿qué digo 15 años? Hace 10. Le dicen lo que está pasando con los contratos, no se lo hubiesen creído. Pues ha pasado. Es decir, se ha llegado a unos límites que se han violado todas las leyes. Los derechos humanos, la Constitución, el valor de los convenios colectivos. Pues bien, eso se llama perder una guerra. Pero todavía la guerra se ha perdido más simplemente con que yo enuncie una cosa, un solo dato. A los que tengáis o tengan 25, 35 años, por el camino que vamos, ¿qué pensión vais a cobrar? Esta reflexión, que yo digo serena y tranquila, nos indica que estamos ante la desaparición de nuestro país. No es el problema de Cataluña o de Euskadi. Cuando un país se deshilacha, cuando no tiene futuro, cuando su juventud no va a saber qué hacer, cuando se están dando casos de hambre, ese país no existe. Hemos perdido la guerra. Pero cuando la guerra se pierde, siempre hay personas, combatientes, que dicen no doblamos la rodilla y vamos a iniciar otra guerra. Claro, lo que hay que aprender que esa otra nueva guerra ya no tiene los mismos métodos que han fracasado, ni los mismos armamentos, ni las mismas alianzas. La guerra es nueva y los sistemas es distintos, son nuevos. O lo aprendemos o volveremos a perder otra vez la guerra, porque estamos ante un enemigo fuerte y hay que estudiarlo a fondo y hay que saber cómo vamos a actuar para ganar. Dicho esto, voy a referirme a unas palabras de Rajoy el otro día en el debate del Estado de la Nación. Hay que escuchar atentamente. Cuando a Rajoy le piden desde varios lugares en el debate que hay que cambiar la Constitución, que hay que ir a la reforma constitucional, Rajoy contesta lo siguiente: bueno, señorías, antes de cambiar la Constitución debemos tener claro qué queremos. Parece una cosa muy simple, pero fijaros lo que ha dicho. Antes de hablar de cambiar las cosas, señores que me lo piden, ¿qué Constitución quieren ustedes? Díganla. Y en segundo lugar, que lo tengamos claros todos. Nosotros. El problema es quiénes son nosotros. Esto es básico. Lo que está diciendo ese hombre es de un sentido común tremendo. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque él se ha dado cuenta ya que estamos en una situación de excepción gravísima. Con los dos casos que yo acabo de contar y este de la juventud, este país está viviendo en los últimos momentos, incluso que puede preludiar un colapso económico, pese a lo que están diciendo. Y sabe, por tanto, que de esta situación de excepcionalidad, porque son conscientes de que ellos están vulnerando la ley, hay que cambiar la Constitución. Su Constitución. Porque no vale decir hay que cambiar la Constitución, sino ¿qué Constitución queremos? Ellos querrán un cambio constitucional que les permita hacer una cosilla, voy a decir nada más que una: de cambio Bárcenas por los eres de Andalucía. El monarca abdica y para que no podemos meterlo en la cárcel porque ya no es inviolable, le hacemos inimputable. Eso es un pacto de Estado. Eso es un pacto de Estado.
una nueva situación en la que todo lo que está ocurriendo sea legitimado mediante el indulto por la coronación del nuevo rey o por lo que sea. Y lo están pactando. Por eso ese hombre dice, ¿qué queremos? ¿Qué constitución queremos? Y hay que aprender del enemigo. Ahora vamos a nuestra casa. En estos momentos estamos viendo, yo recuerdo que cuando la Margaret Thatcher aspiraba a una sociedad en la que la acompañaba Tony Blair y toda la socialdemocracia, querían una sociedad en la que hubiese 2/3 que vivían bien y 1/3 de marginados y de excluidos. Pero el problema que tenemos hoy, que los que ya van camino de vivir mal son 2/3. Cada vez se está abriendo más la brecha. Y que la clase media española, esa clase media que siempre le gustaba tener el visito de no ser obreros y que miraban hacia arriba, ya está totalmente proletarizada. Ingenieros que tienen que mudarse a otros países, abogados, profesores, estudiosos, es decir, clase media española. Tú ya estás como los obreros estaban hace 50 años. Eso es una situación de excepción, es nueva. Y claro, en nuestro mundo se oyen palabras y conceptos muy hermosos. Proceso constituyente, Tercera República, contrapoder. Muy bien. ¿Qué queremos decir? ¿Eso qué significa? ¿Qué contenidos tiene eso? Es decir, las palabras que nosotros utilizamos en discursos, en escritos, en reuniones, ¿cuál es el contenido? Digo lo mismo que Rajoy, pero se lo digo a los míos. ¿Qué queréis? ¿Qué hay debajo de ese concepto? ¿Qué hay debajo de esa palabra? ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestra unidad? ¿Cuál es nuestra unidad? Ahí está el problema. Y una vez que el problema está ahí, vayamos al 22 de marzo. Muchas columnas van a salir. Confluirán sobre Madrid 6 columnas, parece ser, sobre las 6 carreteras nacionales. Es un hecho sin precedentes. Es un hecho hermoso en sí mismo. Pero hay que dejar volar la imaginación, pero también atemperar el entusiasmo, porque puede ser un brillante hecho, pero se quede ahí. Yo recuerdo las huelgas generales que se han hecho en España y las movilizaciones. Y cuando se hacían las huelgas generales, que era un acto importante, no había previsto al día siguiente qué es lo que había que hacer. El gobierno aguanta 48 horas y pasa a la ofensiva. Por tanto, teniendo en cuenta ese hecho de las marchas, hay que ver qué es lo que vamos a hacer después. Dicho de otra manera, como los militares, ¿cuál es la estrategia a seguir? ¿Cuál es la logística? O eso se tiene claro, siempre y cuando queramos pelear. Si nos gusta hacer un espectáculo, está bien, aplaudimos. Pero si hemos decidido iniciar otra guerra y ganarla, tenemos que asumir que el hecho de la marcha no puede quedarse en espectáculo. Yo le llamo a eso la marcha Rubicón, y voy a contar por qué. Los de historia somos muy pesados con la historia, pero me vais a entender. Julio César tenían prohibido todos los generales